entonces, ¿no? Parece que estoy grabando ya, ¿no? Esta cuestión. Sí, parece que sí. Bueno, entonces lo que voy a... estamos compartiendo. Esto, ya, entonces esto lo ven, ¿no? Parece que no. Esto Vemos crece es la que proyecto. pantalla con los que estamos conectados. Ahora se ve la guía. No. ¿No ven lo que estoy mostrando entonces? Sí, ahora se ven los ejercicios. Ahora se ve esto que dice cálculo 1, primer semestre, toda esta cosa. Ya. Sí. Te me tiene medio perdido. Bueno, este es el material que yo les voy a compartir, se los voy a enviar en el transcurso del fin de semana. Y aquí está la noción de derivada. Mira, voy a rayar sobre encima. Entonces, la derivada es un... A ver, técnicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estoy siendo extremadamente informal, estamos grabando, ¿cierto? Tengo una fórmula y por un proceso que se llama derivación, voy a saltar toda la parte matemática y simplemente entienda lo siguiente. Vas a producir otra fórmula, lo voy a llamar F mayúscula, no importa, ¿ya? ¿Ok? Tú partes con una fórmula y obtienes otra. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, vamos a denotar el efecto de producir una fórmula a partir de otra con una anotación. Vamos a anotarlo de una manera. Y la manera de anotarla es la que aparece ahí. F', ¿ok? O y prima si es f de x. Esta cuestión está muy chica, ¿eh? Más. ¿Ok? Entonces vamos a usar indistintamente para anotar esa idea, simplemente una idea, esa anotación, que se llama la anotación de Leibniz, y la anotación simplemente prima, que es esta. Entonces, el proceso de derivación consiste en tomar una fórmula y de alguna manera, que vamos a explicar cómo transformarla en una nueva fórmula que se va a denotar f'. ¿Ok? Eso es todo. Después vamos a tratar de explicar, ¿ya? La definición f', la definición de derivada es la que aparece en 1, es un límite. No los quiero torturar más con límites, pero bueno, hay que dar una definición formal. Hay un límite que está detrás y el valor del límite se va a anotar de la manera como está encerrado en ese cuadro. ¿Ya? Lo simpático que tiene esto es que ya no vamos a calcular más límites para hacer este proceso. ¿Ya? Hay aquí unos ejemplos de cálculo usando más límites. Me voy a saltar todo eso. Y vamos a partir directamente con lo que nos interesa. ¿Ya? Que es las propiedades o la regla. Entonces, para ser bien práctico, nosotros tenemos una fórmula y quiero producir con una fórmula otra fórmula que se va a denotar f'. Se lee f' de, cortemos acá, f', así se lee, literalmente, f', ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a producir esta fórmula? Bueno, aquí tienes que ver el tipo de fórmula con la que vas a trabajar. Generalmente las fórmulas son combinaciones de... Esta fórmula es una combinación de dos o más que se están sumando, o se están multiplicando, o se están dividiendo. Entonces, por ejemplo, mira, cuando nosotros pensamos en una fórmula, estoy pensando, por ejemplo, en esa, f de x igual a x más 1. Bueno, aquí tengo una fórmula que es una suma de dos, que es esa con esa. Ahí hay una suma de fórmulas. Otra fórmula podría ser, por ejemplo, f de x es x cuadrado. Bueno, aquí esa fórmula es un producto, porque es el producto de dos fórmulas, que es x consigo mismo. Ahí hay un producto, una fórmula. Puedo tener otra fórmula que es f de x igual, por ejemplo, a una cosa así. X cuadrado partido por x más 1. Y entonces aquí tengo otra fórmula que es un cociente o una fracción. Ahí está la operación. Es un cociente. ¿Ok? Entonces, las fórmulas con las que vamos a trabajar o bien son sumas, son productos, son cocientes o combinaciones de estas. En realidad, hay un caso que vamos a considerar un poco después. Entonces, tú puedes tener una fórmula x elevado a un medio más 2x más 1 partido por x cuadrado menos 3, por decirte algo. Ya. Entonces, esta fórmula, toda la fórmula es una combinación de
en esta fórmula hay una combinación de, hay sumas, primero hay para conformar la fórmula general, y uno de los sumandos, a su vez, es una fracción, como la podemos ver ahí. Ok, entonces, esta operatoria que se llama derivada, toma en cuenta eso. Ok, y entonces dice, bueno, la fórmula que va a producir, que se llama derivada, va a tomar en cuenta la operatoria que tiene la función. Si es suma, si es producto, si es cociente. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Bueno, simplemente siguiendo estas reglas. Lo que dice entonces, esta regla es la siguiente. Dice que si una fórmula es una suma o una resta de fórmulas, la operación de derivada, la derivada va a ser sumar cada una de las derivadas. O sea, vas a calcular separadamente la derivada de f y la derivada de g, que van a ser fórmulas y la vas a sumar o la vas a restar. ¿Ya? Eso es lo que dice la operación. Y si una fórmula está multiplicada por un número, la operación derivada dice, va a calcular la derivada de la fórmula, después vamos a ver, y al resultado le va a multiplicar por el mismo número. Eso va a ser la acción. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer la acción de la derivada. Y si la fórmula con la que tú vas a derivar o vas a cambiar es un producto de fórmulas, aquí la estamos notando como un producto, entonces no voy a extender tanto de por qué tiene que hacerse de esta manera, pero se va a hacer de esta manera. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Derivar un producto de fórmulas es hacer la siguiente operatoria. F'G, aquí se produce, más F por G', donde estas y estas son las derivadas que tú vas a calcular. Entonces, para derivar un producto, tienes que aplicar esta regla. Esa es la regla que vas a usar. Para derivar una suma, es decir, si tu fórmula es una suma de fórmulas, F vas a hacer separadamente una, separadamente otra, y vas a sumar o restar, dependiendo de lo que son. Y si tú tienes una fracción, una fórmula que es una fracción, como esta, por ejemplo, la regla, la operación para derivar esa fórmula va a ser la que se está indicando ahí. Es derivar numerador por denominador, derivar al denominador. Y partido por el cuadrado del denominador. De esa manera vamos a actuar. Esta es el cuadrado. ¿Okay? Esas son las reglas iniciales con las que vamos a trabajar. Entonces, nosotros partimos, bueno, ok, tú dices, ya, entonces cuando la fórmula es suma, producto, cociente, vas a operar así. Pero entonces dices, bueno, ¿y qué pasa ahora con las componentes? Porque tú dices, bueno, eh, ya, mi fórmula es una suma de, entonces voy a calcular esta y esta. Entonces viene la pregunta, bueno, pero ¿cómo calculo esta? Entonces partimos con las funciones básicas, de decir, bueno, eh, eh, tu fórmula generalmente es una combinación de expresiones o de fórmulas de este tipo. Por ejemplo, cosas así, que son potencias. X elevado a n, por ejemplo. Expresiones de ese tipo, donde n es un número natural. Natural, o n es una fracción, es decir, también puede ser una raíz. F de x puede ser una raíz en general. Un exponente, x elevado a algún exponente. P, un exponente, un número real. ¿Ya? Un número real. Ese es el tipo de fórmulas con la que uno se va a encontrar en principio, o combinaciones de estas. También otra fórmula puede ser simplemente un número, una constante. Llamémosle esta constante, constante. ¿Ok? Entonces, con este tipo de expresiones, de fórmulas, tú puedes crear, por ejemplo, una fórmula como esta. Voy a colocar acá g de x o f de x igual a, ahí está diciendo, por ejemplo, f de x igual a x más 3. Ahí hay una fórmula. Bueno, esa fórmula es la suma de esta más esa. ¿Ya? Entonces, la operación derivada dice, bueno, si tienes una fórmula, vas a hacer el siguiente, vas a aplicarla de la siguiente manera. Vas a colocar acá derivas, ¿ok?
que significa, voy a calcular la derivada de este objeto, que es esta fórmula, prima, y de acuerdo con esta regla, como la fórmula es suma de fórmulas, tú vas a hacer este cálculo. Derivada de x más la derivada de 3. Vamos a dejar señalado lo que queremos hacer. Y aquí viene el punto. Bueno, tenemos que determinar qué fórmula se obtiene, da como resultado esta. ¿Y qué fórmula da como resultado esta? Bueno, esas están dadas por una tabla. Hay una tabla de fórmulas que se llaman fórmulas básicas. Lo voy a comentar aquí. Tabla de fórmulas básicas. Entonces, dice, si la función es constante, la derivada es 0. Si la función es x, la derivada es 1. Si la función es x cuadrado, la derivada es 2x. Ese es el resultado de la fórmula. Bueno, aquí está escrito con esa fórmula, con esa que está ahí. Lo que está diciendo es esto. La derivada de una constante va a ser 0. La derivada de la función x va a ser 1. La derivada de la función x cuadrado va a ser 2x. La derivada de la función x cubo, ahí está, o de x al cubo, va a ser 3x cuadrado. La derivada de esta es esa. En general, aquí está la fórmula general. La derivada de x elevado a un número es la siguiente. Bajas el exponente y al exponente le restas 1. ¿Qué es lo que ocurre justamente? El 3, bajas el 3 y restas 3 menos 1. Aquí bajas 2 y restas 2 menos 1. 2 menos 1, que es 1. ¿Ok? Eso vale con cualquier exponente. Con cualquier exponente. En particular si el exponente es una fracción. Si es una fracción, el proceso de derivada hace lo siguiente. Dice, bajas el exponente, ¿sí? Y restas 1 al exponente. Entonces te queda de esta forma. 1/2 x elevado a menos 1/2. Esta es la derivada de esta expresión, de la raíz. ¿Ok? Entonces, cuando tu fórmula es x elevado a algún exponente, bajas el exponente y restas 1. Es así como operar la derivada con este tipo de funciones. Cuando la función es constante, la derivada es 0, y con cualquier potencia de x opera así. ¿Ok? Opera de esa manera. Entonces ahí tenemos una fórmula. Entonces, el proceso de derivación, de acuerdo con lo anterior, aplicaría de la siguiente manera. Si yo quiero derivar la función x más 3, esa fórmula x más 3, de acuerdo con la regla, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que derivar x, aquí estoy señalando lo que vamos a hacer, y derivar 3. ¿Ok? En la línea siguiente vas a colocar el efecto de derivar. ¿Qué es lo que ocurre al calcular la derivada? Bueno, lo que acabamos de decir aquí es que la derivada de x es 1. La derivada de x, la derivada de 3 es 0. Así que la derivada de esta función es 1. Por lo tanto, la derivada de x más 3 es 1. Ahí está. Entonces, la fórmula x más 3 se transformó en 1 cuando tú le calculas la derivada. Estamos usando, ¿qué reglas? Estamos usando esta regla. Ahí está la regla. Esa regla. Cuando tu fórmula es una suma de, y estamos usando fórmulas básicas. La fórmula está construida con x y con 3, o sea, con x y una constante. ¿Ok? Sigue ese principio. Si nosotros quisiéramos derivar esta fórmula, por ejemplo, x cuadrado menos 4, o x cuadrado menos 4x, ¿cómo lo tendríamos que hacer? X cuadrado menos 4x, miramos la fórmula, nos damos cuenta que la fórmula está confeccionada por 2, por esa que se están restando. Entonces vamos a nuestra regla de derivadas y dice, cuando se restan, se deriva separadamente y el resultado se resta. Entonces lo que hacemos es lo siguiente,
la derivada de esa función va a ser igual a, anotemos acá lo que x cuadrado, vamos a derivar menos la derivada de esta función. Ok. Bueno, dice, derive x cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? Bueno, aquí tenemos la fórmula, que bajas el exponente, resta 1, o bien aquí está como caso particular. Entonces, en la línea siguiente vas a colocar el resultado de la derivada, que en este caso es 2x. 2x menos esta derivada. Ya, ¿cómo calculamos esta derivada? ¿Cómo opera la derivada, la acción de derivar ahí? Bueno, veamos. Esta 4x, esta fórmula está formada por una constante por x, que es la fórmula. Vamos entonces al formulario de derivadas. ¿Cómo actúa la derivada cuando tú tienes que derivar, cuando tienes que calcular eh, en una expresión como esta, donde f denota la fórmula? Fórmula por constante. ¿Qué es lo que hace la derivada de esa expresión? Dice, calcula la derivada de la fórmula y la multiplica por la constante. Eso es lo que está indicando ahí. Bueno, entonces nosotros vamos a nuestra función y decimos 4x, ¿cómo se calcula este? Vamos acá, decimos, mira, 4x es la fórmula x multiplicada por 4, así que agarramos esto, 4x, derivada de esa expresión es 4 multiplicado por la derivada de la expresión. ¿Ok? Entonces ahora podemos colocar 4 por, y la derivada de x es 1. Es 1. Así que esa derivada vale 4. Entonces uno dice así, la derivada de esta expresión es igual a 2x menos, ese menos venía 4. Entonces la derivada toma una fórmula y la transforma en otra, siguiendo un conjunto de reglas. ¿Ok? Ahí tenemos entonces ya el cálculo de una derivada. No estamos, estamos aceptando que existe una operación que se llama derivada, que actúa de la manera que se está indicando arriba, y que cuando las funciones son conocidas, por ejemplo, x cuadrado, constante o una potencia, actúa transformándola en la fórmula que se está indicando. Entonces, como la mayoría de las fórmulas son combinación de estas, vamos a poder hacer el cálculo de ese que está ahí. Bien, es eso más o menos lo que está operando. Suponte que tienes esta fórmula. A ver, mira. H de x igual a, voy a poner acá, 5x elevado a un tercio más x menos 3, menos 5, menos 2 ahí. Y quisiéramos calcular la derivada de esta función. ¿En qué se transforma esta fórmula por la acción? ¿En qué se transforma esta fórmula por la acción de derivar? Entonces uno dice, mira, miremos la fórmula, y la fórmula está formada por tres partes. Tenemos esta, tenemos esa, y tenemos esa. Están separadas por más y por menos. Por más y por menos. ¿Cómo opera la derivación? Bueno, la derivación opera como se va a indicar a continuación. Vamos a aplicar la regla de la derivada de la suma y de la diferencia. ¿Qué dice esa regla? Dice que el cálculo de la derivada de una combinación de ese tipo es calcular cada componente y después hacer la operatoria. Es decir, si tenemos tres o más sumandos, vamos a calcular separadamente cada una de ellas. Estoy indicando la operación. Vamos a hacer esto. ¿Ok? Tantos como sumandos tenga. Aquí tengo tres sumandos. Tengo un sumando, dos sumandos, tres sumandos. Y en los resultados vamos a conservar la operación. Entonces lo que podemos hacer es calcular separadamente cada una de estas. Y después pegar al final. Entonces, sabemos que la derivada de x es 1,
que la derivada de la constante, en este caso es 2 es 0. Así que vamos a pegar ahí. Y nos queda calcular esta derivada. 1/3. Derivada de esa expresión. Bueno, entonces aquí vamos a proceder de la misma manera como en qué caso anterior. Como en este caso. Porque es un número multiplicado por fórmula. Aquí es número multiplicado por la fórmula. Esta es la fórmula. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice, cuando tienes algo así, calculas la derivada de la siguiente manera. El número multiplica a la derivada de la fórmula. X elevado a 1/3. Derivar. Vas a hacer ese cálculo. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, vamos acá al formulario. Aquí está el formulario. Una fórmula que está dada por X elevado a algún exponente. La derivada es, bajas el exponente multiplicando por X elevado al exponente menos 1. Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces vamos acá. Y hacemos lo siguiente. El exponente es 1/3. Así que la derivada es 1/3 de por X. Ese por es tácito ahí. De 1/3 menos 1. Y entonces hacemos la operación ahí. 1/3 X elevado a menos 2/3. Ya, esa es la derivada. Y a ese número lo vamos a multiplicar después por 5. Y digamos, luego, esta expresión, esta fórmula, al derivar nos queda 5/3 por X elevado a menos 2/3. Entonces uno dice, así, ahora juntamos los pedazos. Calculé la derivación de S y de esa, hay que juntar los pedazos respetando la operatoria que está indicando ahí. 5X elevado a 1/3 más X menos 2, derivar. Esto nos va a dar 5/3 X elevado a menos 2/3 más 1 más menos 0, o sea, nos va a dar acá 5/3 X elevado a menos 2/3 más 1. Y esa es la... ¿Ok? Entonces, más o menos uno se empieza a dar cuenta que acá hay un proceso mecánico de cálculo. Es decir, tú tienes que identificar la fórmula, qué combinación tiene, y dependiendo de la combinación es aplicar una regla en particular. ¿Ok? Eso es lo que uno está aplicando. Fíjate que aquí solamente hemos usado un tipo de fórmula, que es x elevado a un exponente. Si yo tengo más fórmulas básicas, puedo calcular más combinaciones. Nosotros podemos también considerar fórmulas que involucran exponencial, fórmulas que involucran derivadas del logaritmo, y las que aparecen aquí, que involucra seno y coseno. Entonces, si tengo funciones que involucran fórmulas exponenciales, logaritmo, seno y coseno, combinadas de la manera que se está indicando arriba, entonces podemos calcular la derivada siguiendo las reglas que se están indicando. ¿Ok? Suponte que la fórmula a derivada es esta. Supongamos que nuestra fórmula es una cosa así. E elevado a x es esa fórmula multiplicada por esta fórmula. X cuadrado más x, ahí. Entonces dice, calculemos la derivada de esta función, de esta que estoy indicando, la derivada de esa función. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál es la combinación que aparece. Bueno, la combinación que aparece es un producto. Nuestra fórmula es un producto de dos fórmulas. Aquí tengo un término, un factor, y este es otro factor, y se está multiplicando. Y se está multiplicando, ahí.
Entonces tenemos que calcular un producto. Entonces uno dice, ¿cómo actúa la derivada cuando la fórmula es un producto de dos fórmulas? Esa es la pregunta que no tenemos que ver. ¿Cómo se calcula la derivada de esta expresión? Bueno, y lo que está indicando acá la regla es la que se está ahí, es esa. ¿Qué dice la regla? Cuando hay un producto de dos fórmulas, tú vas a calcular la derivada, va a dar lo que indica aquí. Es el producto de f, de la derivada de f, multiplicado por g, por el segundo factor, más la función, multiplicado por la derivada del segundo factor. Fíjate, entonces aquí esto lo podemos pensar de la siguiente manera, como una manera de aprendernos el cálculo. Tengo dos factores, este podría ser el primer factor y este es el segundo factor. Entonces la derivada del producto va a ser la derivada del primer factor multiplicado por el segundo, más el primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Entonces, de esa manera, entonces vamos a operar. Así dice la regla. Haga esto. Entonces vamos acá a nuestra fórmula. Hemos detectado que es un producto, entonces el cálculo dice lo siguiente. Este es el primer factor y todo esto es el segundo factor. Entonces el cálculo de la derivada dice, la derivada del primer factor, vamos a dejar expresado esto, multiplicado por el segundo factor, y después dice más el primer factor, multiplica a la derivada del segundo factor, más x. ¿Ok? Y ahora tenemos que, lo que podemos hacer es resolver separadamente esta y separadamente esta, y después pegar multiplicando donde corresponde. Uno dice, ahora, ¿cuánto vale la derivada de esta fórmula? Bueno, esta fórmula es una función que se llama exponencial. La tabla de derivadas es la que se está indicando ahí. Para derivar la exponencial, el único ejemplo cuya derivada es la misma. La derivada de la exponencial no le hace nada. Se conserva la fórmula. Así que se va a conservar la fórmula. Esta es eso. E elevado a x. Y uno va a calcular o debe calcular la derivada de la otra, del otro factor. X cuadrado más x. Bueno, pero aquí uno mira la fórmula. Esta fórmula, para calcular la derivada, tengo que usar otra regla. La fórmula que está acá es a su vez una suma de dos fórmulas. Así que para calcular esta derivada tengo que usar la derivada de la suma, que indica que es cálculo de esta derivada más el cálculo de la otra derivada. El cálculo de la otra derivada. ¿Ok? Es esa más la otra. Y la derivada de x cuadrado 2x. Y la derivada de x es 1. ¿Y eso de dónde salió? Fórmulas son derivadas de este tipo. Bueno, ahí están en particular, pero están en este contexto. Con un valor particular de p, con p igual 2 y con p igual 1. Por eso que las derivadas son así. Ahí. Ahí. Y entonces, para finalizar el cálculo, vamos entonces a la expresión. Ahí está. Tenemos que reemplazar entonces lo que hemos resuelto aquí. Entonces uno dice así, la derivada de esta función, e elevado a x, x cuadrado más x, la derivada de esta expresión, a la e elevado a x por x cuadrado más x, más e elevado a x por la derivada que está acá, que es 2x más 1. ¿Ok? Ahí está el cálculo de la derivada. Hemos usado las reglas correspondientes. Bueno, este es el cálculo
Lo que uno puede hacer acá, que es recomendable, es lo que uno podría hacer acá es hacer, por eso lo coloco en otro color, es factorizar por la exponencial, más x, 2x más 1, y esto entonces va a ser igual, el resultado probablemente aparezca como respuesta en un texto así, más 3x, más 1. ¿Ok? Entonces la derivada está dada por esa expresión. Eh, eso es más o menos. Aquí viene la pregunta que puede hacerse alguien. Bueno, que si la derivada de la suma es derivar cada sumando y después sumar, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con el producto? ¿A qué me refiero con esto? Del producto no se calcula como en el caso de la suma, es decir, derivo una fórmula y la multiplico por la derivada de la otra fórmula. Bueno, no es así por la misma derivada. Esto no, no, ese cálculo no es correcto. No se hace así. Esta expresión no se hace. El cálculo de la derivada no se hace de esta manera. Se hace de la manera como hemos mencionado acá arriba, por las reglas. ¿Ah? Por la definición de derivada, la derivada del producto está dada por esta expresión. Lo mismo con el cociente. A ver, hagamos un cociente. Suponte que tienes una fracción. Bueno, aquí empiezan los ejemplos, pero eh, si quieres calcular la derivada de una fracción, por ejemplo, ¿cómo lo podrías hacer? Es decir, si tienes una fórmula que es una fracción, por ejemplo, acá podemos colocar x cubo menos 3 menos 2 ahí, algo de la forma 5 más x cuadrado, más, no lo sé, 2x cuadrado, ¿cómo actúa? Bueno, lo que dice la regla es lo siguiente, si tú tienes una fracción, tienes que identificar claramente cuál es el numerador de la fracción y cuál es el denominador. Eso, bueno, es bastante directo. La raya es el numerador y lo que está debajo es el denominador. ¿Y cómo uno deriva una expresión, una fracción? Vamos de nuevo al formulario. El formulario es el siguiente. ¿De qué manera uno deriva una fracción? Ahí está. Se hace esto. Se aplica esta regla. Vamos a aplicar esta regla sin ningún cuestionamiento. Se hace de esta manera. Aquí puse por. ¿Y cómo debemos entender la regla? Mira, lo que está es simplemente darte cuenta que eh, tú tienes el numerador que es f y el denominador que es g. Y para derivar esa fracción, tú derivas, formas una nueva fracción. El numerador de esta nueva fracción es el siguiente. La derivada del numerador por el denominador menos, y este menos va por fórmula en ese orden, el numerador por la derivada del denominador. Y todo eso, es decir, el denominador va a ser el cuadrado del denominador. De esa manera vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos para acá. Tenemos que identificar el numerador, el denominador, estamos aquí. Bueno, el numerador es 5 más 2x cuadrado, el denominador es x cubo más menos 2, así que el proceso de derivación es este. Dice, vas a calcular la derivada del numerador, lo dejamos escrito así, voy a derivar, indiquemos acá que vamos a hacer el cálculo, eso lo vamos a multiplicar por el denominador, x cubo menos 2, menos, este menos va por fórmula, ahora dice, escribe el numerador,
2x cuadrado por la derivada del denominador. Prima. Vamos a calcular. Y vas a dividir todo por la derivada de esta expresión. Prima. Cuadrado. El cuadrado de esa expresión. Entonces el cálculo se realiza, se obtiene la fórmula correspondiente cuando tú calculas esta y calculas esta y las pegas donde corresponde. ¿Okay? Entonces uno dice, lo que nos está faltando para terminar el proceso de derivación es calcular este término, 2x cuadrado, y calcular la derivada del otro término. Entonces, nuevamente, Profe, una cuénteme, pregunta. cuénteme. ¿El elevado a 2 del denominador es por fórmula? Por fórmula, debe ser el Ah, ya, denominador al cuadrado. Así es la fórmula. ya, Entonces, gracias. cuenta es un proceso reiterativo, mecánico y a veces monótona. Fíjate, esta derivada, la que marqué acá, mira la fórmula. Tu fórmula es una combinación de sumas, entonces hay que volver a aplicar la regla. Como es una suma, tengo que derivar aquí más 2 veces la derivada de esto, porque es una suma. Pero resulta que el segundo sumando, ¿qué fórmula es? Es una constante por la derivada de esto. Ah, entonces tengo que derivar, aplicar la fórmula correspondiente. Esa la vamos a copiar. 2 veces la derivada de esto. ¿Ok? Y después calculamos la derivada. Entonces nos queda acá. La derivada de 5 es 0. Dice 2 por la derivada de x cuadrado es x. Así que esta parte nos aporta 4x. Ese 4x es el que vamos a pegar aquí, como producto. Y nos falta esta ahora. Vamos a lo x cubo menos 2 prima. Veamos qué fórmula es. ¿Qué fórmula? Entonces vamos a aplicar la respectiva regla. Derivada de esto menos la derivada de 2. Ya. Y cubo es una potencia, x cubo. Vamos acá al formulario. X cubo. X cubo, 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 cubo. Acá está. Pero está en este contexto, x cubo. La fórmula dice, baja el exponente y x elevado al exponente menos 1. Entonces, la derivada del x cubo es esta. 3x cuadrado. Vamos entonces. Acá. Seguimos por aquí. 3x cuadrado menos 0. O sea, 3x cuadrado. Voy a achicar acá. Sí. Así. La derivada de esta expresión, 5 más 2x cuadrado sobre x 2 es, y ahora colocamos los resultados donde corresponde. Acá, voy a escribirlo con otro color acá, negro. Multiplicado por x cubo menos 2, x cubo menos 2, menos 2x cuadrado, que va a multiplicar al otro resultado, que es 3x cuadrado. Todo dividido por el denominador al cuadrado. Así dice la fórmula, cuadrado del denominador. X cubo menos 2. Listo. El proceso de derivación está listo. La derivada entonces transforma esa fracción en esta otra fórmula. ¿Qué está sonando? Ah, me caí. Es hacer álgebra. Entonces, toda esta parte que ya, el proceso de derivación acabó aquí.
La derivada de la izquierda es la derecha, punto, se acabó. Pero así lo vamos a dejar porque está estéticamente no está bonito. Podemos la cuarta menos 8x. Vamos a ver si podemos reducir términos. Aquí sería 15x cuadrado menos achicar el x a la cuarta. Partido por x cuadrado, x cubo, menos 2 al cubo. Y entonces nos va menos 2 x a la cuarta menos 15x cuadrado menos 8x sobre esta expresión que está ahí. X cubo menos 2 al cuadrado. Este cuadrado, no sé por qué puse cubo ahí, sorry, cuadrado, cuadrado. Entonces, bueno, de eso trata el cálculo. Este es el cálculo directo, cálculo bruto. Entonces, como para ir resumiendo, la derivada es un proceso que transforma fórmulas en fórmulas, como lo comenté al principio, y tú tienes que tener claro qué tipo de combinación es la fórmula original. En principio se suma producto cociente, fórmulas. Fórmulas chicas, por ejemplo, y esas fórmulas más chicas son potencias, x elevado a algún entero o alguna fracción, y cosas que involucran otro tipo de funciones. Por ejemplo, cosas con exponencial y logaritmo. Entonces, la derivada de cada una de esas están calculadas, están dadas ahí. La derivada de potencia está dado y de la exponencial y logaritmo también. ¿Ok? Entonces después uno tiene que ir copiando y pegando nomás. Tiene que ir el proceso es reconocer y ocupar. Reconocer la forma y ocupar. ¿Ya? Podemos terminar con un problema acá. Si uno tuviera más fórmulas, si conociera más fórmulas, puede calcular más tipos de combinaciones. Por ejemplo, tomemos f de x, como para cerrar acá, 5 coseno de x, no importa lo que signifique coseno, pero tenemos la fórmula de la derivada, menos x elevado a 2 tercios de logaritmo de x. Ya, como para cerrar. ¿Ya? Entonces, a mí lo que me interesa es que se den cuenta que por muy larga o laborioso que sea la fórmula, uno tiene que reconocer y aplicar la correspondiente regla. Entonces nosotros vemos la fórmula, que es esta cosa más o menos difícil que se ve, pero en realidad uno dice, bueno, quiero calcular la derivada de esta expresión, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto vale la derivada de esa expresión que está ahí? Y uno dice, bueno, miramos la fórmula, esta es la fórmula. La fórmula completa es una combinación de dos fórmulas, esa que le está restando a esa. Entonces la derivada, uno dice, bueno, la derivada de esta función sería derivar esta expresión menos la derivada de esta otra expresión. Entonces tú vas cambiando un problema por otro. Ya, primer paso. Ahora tengo que calcular la derivada de cada sumando. Veamos el primer sumando. Uno dice, ¿cómo calculo esta derivada? Bueno, ¿qué hago aquí? Pero veo la fórmula. La fórmula es una constante por una fórmula. Entonces la regla dice que la derivada va a ser constante por la derivada de la fórmula. Bueno, ¿y cuánto vale la derivada de esta fórmula que se llama coseno? Voy a buscar mi tabla. Voy a mi tabla. Dice, la derivada de coseno es esta función que se llama menos seno. Lo tengo que reemplazar por esto. Entonces voy a reemplazar por eso. De aquí, y reemplazamos por eso. Ahí está. Esta, entonces, menos es 5 por menos seno de x. O sea, es menos 5x. Menos 5 seno de x. Listo, ahí está la primera derivada calculada. Vamos a la segunda, que es esta. Veamos la segunda. ¿Cómo calculo la derivada de esta expresión? Que se ve horripilante, pero en realidad uno la mira bien y dice, pero mira, esta fórmula es un producto de, es con azul,
es la derivada de esta función, perdón, es esta función multiplicada por esta otra. Es un producto. Entonces tenemos que ver, bueno, ¿cómo se deriva el producto? Vamos a ver la fórmula para derivar el producto. Ahí está. Es esta. ¿Qué dice la fórmula? Tiene dos factores. Este es el primero y este es el segundo. Se deriva de acuerdo con esta regla. Dice, derivas el primero por el segundo más fórmula, el primero por la derivada del segundo. Entonces ya hemos identificado cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces uno dice, bueno, acá, este es el primero, este es el segundo. Vamos a calcular la derivada. ¿Qué dice? Dice, vas a calcular la derivada del primero, prima, porque vas a hacer la derivada por el segundo, logaritmo de x, más el primero, 2/3, por la derivada del segundo. Y en la línea siguiente vas a hacer el cálculo efectivo. Y uno dice, bueno, ahora miremos. Pero ¿cómo calculo esta derivada? La derivada de x elevado a 2/3. Bueno, vamos al formulario. ¿Qué dice el formulario? La derivada de una potencia es baja el exponente. Bueno, tú reconoces cuánto vale el exponente y después le restas 1. Así es como calculas. Bueno, entonces la derivada de esto tendrá que ser baja del exponente x elevado a 2/3 menos 1. O sea, nos queda 2/3 ¿de quién? De x elevado a menos 1/3, que es el resultado de hacer la suma. Listo, ahí está la derivada de ese término. Y el otro es, ¿cómo calculo la derivada de esta función que se llama logaritmo? No sé muy bien cómo es la función, pero vamos al formulario, porque hay una tabla. Dice, la derivada de esa función, veamos acá, ahí está, dice, la de logaritmo es 1 sobre x. Entonces, cambiamos esta por 1 sobre x. 1 sobre x. Listo. Ya calculamos la derivada de cada una de las componentes. Vamos entonces ahora a escribir lo que está faltando. Uno dice así, la derivada de este término, de esta expresión, dos términos logaritmo de x sería igual a la derivada de x elevado a 2/3, ya lo tenemos acá, 2/3 x elevado a menos 1/3. Esto multiplicado por el segundo factor, este, logaritmo de x, y después dice más x elevado a 2/3 por la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Ahí está el cálculo de la derivada de esa función. Y este es el que tenemos que pegar. Bueno, aquí puedo hacer un poco más de álgebra, el proceso de derivación terminó ahí, entonces podemos hacer un poco más, por ejemplo, mira, x elevado a menos 1/3 por logaritmo de x, y lo que podríamos hacer es juntar estas dos potencias, ¿no? Esto es más x elevado a menos 1/3, ¿cierto? Ahí. Esta parte se escribe así. ¿Ya? Entonces aquí está la derivada de esta función. Y entonces lo último que está faltando es volver al problema original. ¿Cuál era el problema original? Y pegar acá estábamos, ahí no, estábamos aquí. Hay que cambiar el resultado de este respetando el menos. Veamos acá, entonces, finalmente, la derivada de esta función, menos 5 menos la derivada de esta expresión, o sea, esta expresión. X elevado a menos 1/3 más x elevado a menos 1/3. Y podemos acá, colocar al menos estaba ahí, perfecto. Podemos acá sacar el paréntesis, el signo menos, así que nos quedaría así, menos 5 de x menos 2/3
x elevado menos un tercio por el logaritmo de x menos x elevado a menos un tercio. Ya, y entonces está el problema resuelto, ¿ok? Eso, entonces, fíjense que por muy complicada, entre comillas, que pueda parecer la fórmula, es una combinación de, entonces tienes que ir a aplicar la regla que corresponda tantas veces como sea necesario. Si hay un producto, un cociente, se aplica la correspondiente y se respetan todos los signos. Y siempre tú, al calcular tus derivadas, vas a terminar, digámoslo, en las derivadas básicas, en las derivadas iniciales, con un exponente. Bueno, pero todas esas están calculadas ya. Para eso tenemos formulario. Entonces tú copias, tú pegas, reemplazas y pegas y vas agrupando, ¿sí? Entonces, de esa manera, ese es el proceso a grandes rasgos de derivación. ¿Ok? Eso es más o menos. ¿Ya? Eso. ¿Tienen alguna pregunta? Yo entiendo que vamos a volver a revisitarlo el lunes, pero para que se vayan formando una idea más o menos. ¿Mm? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? Se me... Aló, aló, aló. ¿Alguna consulta? Se me olvidó silenciar esto, parece. ¿Tienen alguna consulta respecto a lo que hemos estado comentando acá? No, profe, hasta ahora. De que No, llegó un profe, hasta poco de ahora gente. no. No, yo entiendo que puede que le resulte un poco confuso, pero el cálculo de derivada es eso lo que estamos haciendo. A mí lo que me interesa es que se den cuenta, vuelvo a repetir, que tú vas a tener unas reglas que ocupar, tienes que identificar cuál es la combinación adecuada y dependiendo de la combinación aplica la regla correspondiente y una vez que aplique la regla correspondiente, en alguna parte tienes que calcular la derivada, el objeto llamado derivada de fórmulas simples. Y las fórmulas simples ya tienen su cálculo establecido. ¿Ok? Es eso lo que estamos planteando aquí. Ahora, ¿por qué funciona de esta manera? ¿Por qué en el caso que es un producto se hace usando esta fórmula rara, que está acá, esta fórmula rara que está acá? ¿Y por qué en el caso de que tienes una fracción se calcula la derivada usando esta fórmula que está acá? Eso es consecuencia de la definición misma. Y estas fórmulas salen de trabajar con los límites. ¿Ah? No son fórmulas que estén por estar. Son consecuencias de la definición misma de la derivada que es un límite. ¿Ok? La derivada es un límite. ¿Ya? Que es el que se está calculando acá arriba, que no lo vamos a volver a calcular así. Entonces, un límite, y ese límite permite obtener las reglas de derivación y permite obtener las derivadas de las funciones básicas, y de ahí para adelante podemos calcular este objeto llamado derivada sin necesidad de hablar siquiera de límites. ¿Ok? Que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, si tuviera, la derivada de más funciones, podría calcular las derivadas de fórmulas que involucran las funciones. Entonces, por ejemplo, acá está, en esta tabla, que la voy a dejar acá, hay otras funciones que también pueden aparecer, ¿no? Algunas no las vamos a ocupar tanto, por ejemplo, esta, esa también nos aparece, esta, la de la exponencial y logaritmo, y las correspondientes ahí, aparece con alta frecuencia. Aquí hay otras fórmulas de otras funciones, por ejemplo, esas que están ahí, pero yo las pongo acá para que sepan que existen, que hay otras funciones que tienen sus correspondientes derivadas. Entonces, si tenemos expresiones originales cuyas derivadas, cuyo cálculo involucra este tipo de funciones, ya las podemos ocupar, o sea, sabemos cómo ocupar, ¿ya? Eso es el cuento. Entonces, una tabla básica de derivadas, esta que estoy comentando acá, ¿ya? Entonces, estas son las que tú vas a ocupar para calcular. Estas son las funciones básicas. Las funciones con las que tú trabajas son combinaciones de estas. Combinaciones sumándose, multiplicándose, restándose, dividiéndose. Y nos queda otra regla más, que se llama la regla de la cadena, que un poquito más
tiene una dificultad un poquito mayor para entender, pero yo creo que espero que sepa. Entonces, por ejemplo, acá, mira, ahí, como para que vean, ¿cómo calculamos la derivada de la función x a la quinta menos 2x? Entonces, mira, identificamos, es esta fórmula menos esa fórmula, la derivada va a ser respetando el menos, pero el segundo sumando es una constante por la fórmula, bueno, entonces se aplica la respectiva regla, aquí estamos usando la regla, y en la última, esta expresión baja el exponente resta 1, ahí está, y la derivada de x es 1, ahí está, por lo tanto la derivada de la función es esta, de esa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. La derivada de esta expresión, ahora tengo 3 sumandos, pero la regla es la misma, el procedimiento es el mismo, vamos a derivar este, vamos a derivar este, vamos a derivar ese, respetando los signos. Eso es lo que se está señalando ahí. Derivas este, este y ese. La derivada de la constante es 0, ahí está. La derivada de x es 1, y la derivada de x a la 6 baja el exponente y restas 1, ahí está. ¿Ok? Entonces uno empieza a calcular derivadas. Bueno, y ahí empiezan a aparecer otros ejemplos que los pueden ir más o menos mirando. ¿Ya? En fórmulas siguiendo cierta regla. ¿Ok? Y ese proceso de transformación es consecuencia de la definición, que es un límite. Aquí está la definición de límite, yo la pongo porque hay que tener una... Está la definición y la notación. Vamos a trabajar con eso. Bueno. Dejémoslo hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta sobre el trabajo? Voy a dejar de grabar. ¿Cómo dejo de compartir acá? Gracias. ¿Alguna consulta respecto al trabajo de